Estamos de regreso a un punto y contrapunto y la verdad es que si quieres ver lo que pasa en los cortes, sigue mi cuenta de Instagram. ¿Crecemos o nos estamos encogiendo? La economía mexicana parece en un impasse. El consumo ha bajado, pero la inversión ha crecido. La apuesta del gobierno de México por las energías no renovables tiene a analistas en alerta, pero la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo tratado comercial, sin duda es considerado un buen impulso que potencialmente, y si todo sale bien, podría traer inversión y empleo. Superaremos entonces el crecimiento cero del año 2019 y tendremos crecimiento este 2020. ¿Cómo está el panorama? Veamos el contexto. Esta semana el Fondo Monetario Internacional actualizó sus perspectivas económicas de crecimiento para el 2020. El pronóstico para México pasó de 1.3 a 1%, apuntando a la continua debilidad de la inversión privada. Según el director del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, el mayor reto es elevar la inversión para convertirla en el motor de crecimiento y disipar la incertidumbre interna. La apuesta de la administración López Obradorista para el sector energético ha sido calificada por analistas como el principal factor de riesgo para las finanzas públicas. En contraparte, la ratificación del TEMEC es considerado un factor de confianza, pues se espera que aliente la inversión y ayude a impulsar el crecimiento. Según datos de la Secretaría de Economía, de enero a septiembre de 2019 ingresaron 26,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representó un incremento de 7.78% con respecto al mismo periodo de 2018. Este miércoles, el presidente López Obrador señaló que hay indicios de que a México le va a ir muy bien este año, gracias precisamente al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. El presidente recordó que durante los primeros 13 meses de su gobierno, el peso se ha mantenido como una de las monedas más fuertes frente al dólar estadounidense. En enero de 2019, los pronósticos de crecimiento para México estaban en un rango de entre 1.1 y 2.1% de acuerdo con el Banco de México. Para octubre había bajado al 0.4% y el año terminó con una tasa cero. Para 2021 los pronósticos de crecimiento apuntan a niveles de 1.6% después del ajuste hecho por el FMI. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, el tema del crecimiento económico. Teníamos un pequeño debate el martes pasado, querida Veloz, te toca empezar a ti. Ana Villagrán decía que el año pasado hubo poca inversión extranjera, Alejandro Encinas y yo le enseñamos una nota de Forbes donde decía que hacia el cierre del año, hacia noviembre, que de hecho había crecido la inversión extranjera directa. Las expectativas de crecimiento otra vez están siendo ajustadas a la baja, habían empezado en casi 2%, ahora es 1%. ¿Cómo ves el panorama económico? Yo voy a retomar lo que dijo el presidente, de que el peso mexicano ahora está dentro de las monedas más apreciadas, estaba leyéndolo en la mañana, y que también tiene 13 meses en los primeros lugares. Entonces, bueno, pasando al plano de la moneda. Con esos datos sobre la mesa, suena complicado que el FMI, teniendo otros países en los que tendría que estar incidiendo, como lo ha sabido hacer y solo desembocan en desgracias humanitarias como fue el tema de Argentina, pues tendría que tomar estos datos en cuenta, y yo creo que eso es a lo que se refería un poco al presidente, a decir, bueno, estamos proyectando crecimiento, estamos proyectando estabilidad, no hay inflación, y vienes a decirme que puede ser que lo que pase este año sea catastrófico, o como lo quieran llamar, pero ya fallaron en un pronóstico anterior, porque cuando el presidente tomó protesta, el FMI dijo que para estas alturas íbamos a estar muy mal. Y también falló. Entonces yo no sé quién está haciendo los pronósticos o las proyecciones del FMI, pero se está equivocando claramente. Además, sumémosle a esto pues el tema del TEMEC, en el que evidentemente hay o se pretende exista un crecimiento económico en México, en el que, a diferencia del que estaba antes, del NAFTA o del Telecán, en México tenga mucho más jugada dentro del terreno de la economía y dentro del tema con las empresas. Entonces yo sí creo que otra vez hablar del FMI, pues a veces sobra un poco, porque en un momento en el que todo el mundo no solo está cuestionando el modelo neoliberal económico, sino también al FMI y al Banco Mundial y a otros espacios que han servido solo para dilapidar países que quieren enfocarse en crecer en su economía de manera autónoma, pues sí sobra un poco esta declaración del FMI, y el presidente tenía todo derecho, y creo que estuvo muy bien lo que dijo respecto a lo del TEMEC, porque creo que era lo que le tocaba. Ahora en Davos, hablábamos el martes, fuimos un país muy celebrado. Fuimos un país en el que la gente dijo, bueno, es que en México las cosas están muy bien. Un panorama de... ¿Quién dijo eso? Muchos empresarios, yo sí leí las notas. Muchos empresarios, y se proyecta que quieran venir a muchas más empresas, ¿no? A invertir. Eso es lo que yo creo que el FMI no está tomando en cuenta, porque solo está tomando en cuenta que el presidente les dijo, pues no, aquí no somos esos países que les han dicho que sí y han terminado arrepintiéndose y tardándose 15 años en salir de ese hoyo en el que el FMI les metió.
Martín tiene la mano levantada. Sí, está muy interesante lo que dice Estefanía, pero es otro debate. No, es otro debate. Es otro debate totalmente. O sea, no tiene nada que ver con la inversión extranjera directa. Y además, no solamente el Fondo Monetario es el que ha dicho que no vamos a crecer ni el 1%, sino también el Banco de México. Entonces hay que cuestionar también a esa institución. Pero estamos hablando de... Entonces, vamos a lo de la inversión extranjera directa. Efectivamente, ¿no? De 2019 a 2018 hubo un crecimiento de 7% al tercer trimestre. Sí. Ahora, son cifras preliminares que da la Secretaría de Economía porque hay un registro en la Secretaría de Economía de inversión extranjera directa. Y además esa inversión extranjera no es nada más en capitales o en portafolios, sino que es en fierros. Entonces eso sí se puede medir, se contabiliza y normalmente acaba al alza, o sea, va a ser más. Ahora, ¿por qué hay tanta inversión extranjera o por qué subió en 7%? Más o menos fueron 26 mil millones de dólares, por dos razones, ¿no? La guerra comercial de Estados Unidos y China hizo mucho más atractivo a México por una razón que a mí no me gusta, que es la mano de obra barata, pero también porque México tiene una serie, es uno de los países con más acuerdos comerciales que hay en el mundo. Eso hace atractivo a que los extranjeros quieran invertir en México. Ahora, esto, que es buena noticia, no lo voy a negar, hay que matizarlo, porque la inversión extranjera directa tiene tres componentes. El primero es la reinversión de utilidades, es decir, esto se cuenta como inversión extranjera, y eso del 100% es 55%. Luego hay un 8%, que es la transmisión de dinero entre empresas extranjeras, que también se cuenta, y luego la nueva inversión, que es un 36%. Si uno compara 2019 con 2018, es exactamente la misma. ¿Qué es lo malo? Que en este entorno global, con China, o sea, con esta guerra comercial, México pudiera haber estado muchísimo mejor, sin la incertidumbre interna, que ese es un factor, creo que secundaria, y la incertidumbre que había respecto al TEMEC. Hay una enorme oportunidad este año para que sea un boom en inversión extranjera. ¿Cuál es la mala noticia? Y esa sí es mala. Sí. Que la inversión extranjera directa solamente representa el 2% del PIB. La inversión total, que es pública y privada, representa el 22% y esa sí va a la baja. Esa va a la baja. Esa va a la baja. Entonces, pues no son tan buenas noticias. Bueno, pero y el Tren Maya y la inversión pública no Esperemos que todo eso, pero esperemos que todo eso realmente lo vaya a traer. En 2019 eso bajó. Eso hasta que sea real. Eso sigue bajando. En julio hubo un pequeño despunte, pero sigue bajando con respecto al pasado. Ok. Ana. Miren, si ponemos a competir la información del Fondo Monetario Internacional, de CEPAL y de OCDE versus los otros datos del presidente López Obrador, creo que definitivamente yo me quedo con los datos de las otras instituciones internacionales. Este tema justamente se da en un tercer ajuste consecutivo a la baja de los pronósticos de crecimiento para México. O sea, a pesar de que es el tercer ajuste para la baja, pues lo que están diciendo es como positivo, pero depende de muchísimos actores y de muchísimas cosas. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, dice que se requieren normas predecibles, es decir, que el presidente no salga un día a decir una cosa y al otro día decir que ya no vamos a tener aeropuerto internacional y que se vengan para abajo los mercados. Pero él siempre dijo Y, que no por íbamos a tener. ejemplo, y mantener una deuda pública estable. Yo creo que esa es una de las mayores tareas que tiene en este momento este gobierno. Yo, o sea, al estudiar este tema como mexicana, yo me siento positiva. Espero que así sea, porque que le vaya bien a México en términos económicos definitivamente. Todos queremos que el país crezca. O sea, independientemente de quién gobierne, lo necesitamos. Pero, por ejemplo, el informe de perspectivas económicas mundiales que presentó el Banco Mundial, justamente es bien simple. Dicen, necesitamos que se mejore el sentimiento de los inversionistas. Un sentimiento que en este momento sigue estando lastimado. ¿Y por qué? Porque justamente tú me dijiste, la misma semana que salió lo de Forbes, que me señalaron el miércoles también, el martes, también salieron notas donde decía que México cayó 8 lugares de un índice de inversión extranjera, lo cual es preocupante porque salimos del top 10 de los mercados más atractivos para invertir. Y esto pero tiene esas que ver notas con eran de mayo del año pasado. Pero esto tiene que ver con el sentimiento de los inversionistas de algo que venimos arrastrando. Pero a ver, pero tenemos y que no estamos enfrentando tus ni notas cambiando. eran de mayo del 2019, lo que te enseñamos era en noviembre del 2019. O sea, bueno, fueron meses después, sí, pero no he visto como una solución. No he visto. No me importa. Bueno, pues porque es que yo sí analizo las cosas. Y o sea, en estás esos negando meses, lo que dice Genaro. Lo que estoy diciendo es que Estás a pesar de esa realidad, el sentimiento de los inversionistas, de acuerdo al Banco Nacional, yo quiero saber. Independiente, o sea, que ese sentimiento que ha venido arraigado y que el gobierno no se ha preocupado en cambiar, el Banco Mundial, y no lo digo yo y tampoco lo dice Estefanía, nos tenemos que preocupar justamente para que el repunte que indica la OCDE
que no llegamos al 4% que decía López Obrador que íbamos a tener, pues alcancemos Dijo 4. Primero dijo 6, después 4. Que no nomás nos están diciendo que vamos a repuntar un 1.2. Entonces yo espero que lo que nos Estos están datos sí pronosticando... son de ahorita. Los Sí, que pasaste que el lo otro que día nos eran previos a los que nosotros pasamos. 5 meses de diferencia y no ha habido solución. Y bueno, ¿Cómo no? y Es el tema, ningún lo que dijo todos los el presidente. presidentes, todos los Pero eso no es candidatos, solo de desde que Obrador. yo me acuerdo, han prometido entre 6 y 4%. Nadie le ha llegado ni al 3%. Pero no habíamos a ver, estado en cero. Sí. Yo creo que Arena llegó al estos 3%. Bueno, los lo pronósticos del Fondo Monetario Internacional y de algunas otras instancias internacionales hay que leerlas, hay que escucharlas, hay que estudiarlas. Yo creo, por ejemplo, cuando dice que hay un gran riesgo en el punto en donde hay más inversión, que es en el sector energético, pues no está diciendo nada nuevo. Cualquier inversión implica riesgos. Y aquí lo que está diciendo es el gobierno de la 4, bueno, el gobierno mexicano está apostándole su mayor inversión al sector energético y eso implica ciertos riesgos. Por Y ellos supuesto, dicen que necesitamos por supuesto. infraestructura, no programas sociales. Ajá, muy bien. Yo creo que hay que leer y hay que estudiar lo que están diciendo. De eso, a atender sus sugerencias, en muchos lugares del mundo nos ha demostrado que no. Al menos no a rajatabla. Hay que tomar con mucho cuidado las cifras y sobre todo en materia económica porque luego se presta a especulaciones en la bolsa de valores y eso siempre genera inflación. Sin embargo, según el INEGI, a pesar de que hubo muchas especulaciones desde que el gobierno de la 4T inició, resulta que la inflación en 2019 fue la más baja en toda la historia en México. Sí, macroindicadores han los recibido liberales. palomitas por todo. En 2018, Sí, los escucho. otro indicador de la macroeconomía neoliberal, 2018, al final fue el peor año en la década de la Bolsa Mexicana de Valores. Y hoy despertamos con la noticia de que la Bolsa Mexicana de Valores tenía el mayor rendimiento de todo el mundo. Hoy, ¿qué está sucediendo? Que efectivamente los el buenos mundo está oficios, muy mal. aparte de que hay unas circunstancias, pero fíjate, Hay una recesión en Alemania. bajo el yugo neoliberal, Sí. cuando había una frase, ¿no? En el primer mundo se resfrían y la pulmonía que le llega a México es terrible. Ahora no, ahora le va mal al mundo y en México nos están dando buenas noticias. Quisiéramos crecer como está creciendo en Estados Unidos. Tenemos avances significativos y no nos está arrastrando la ola de la recesión. Otros datos que el presidente sí ha ido cumpliendo. Otro de los avances muy Pero es que no le significativos preocupa la es economía. que tan le importa Eso que hemos dijo- tenido el aumento eso lo dijo salarial, él. el aumento al salario mínimo más alto en los últimos 40 años. Eso lo dijo Tan él. le importa que se ha Va a volver a mantenido incrementar este año, por cierto. y volverá a aumentar y será paulatino hasta llegar a ciertos niveles que garanticen que no haya inflación, como decían los panistas cuando nos hicieron el fraude en 2006, ¿no? Que al llegar a Andrés Manuel iba a haber la peor inflación y la peor crisis económica de la historia. Y al contrario, estamos avanzando. estamos en ¿Qué está recesión sucediendo? técnica, estamos en recesión ¿Qué está técnica. sucediendo? Que efectivamente hay un proceso en donde se está priorizando la economía local y sin desatender las cifras macroeconómicas. No es tan rápido como quisiéramos. Hay un montón de factores que han impedido. Decían, por ejemplo, el tema de la inversión pública. ¿Cuántos amparos hubo para detener el Tren Maya, el proyecto integral de los aeropuertos? ¿Estás a favor Toluca? de la iniciativa de Monreal para que no haya no amparos? No. Yo estoy a favor de que los amparos no se utilicen, los amparos que sirven para beneficio de la comunidad y la autodeterminación de los pueblos, no lo utilicen la oligarquía para detener procesos ¿Cómo de se llama? transporte. ¿Entonces lo que dice Monreal? O sea, ¿tú estás a favor de lo que proponía Monreal? Como Pero sea, yo creo No que- para cosas de Yo interés hice un público. matiz que los derechos de los pueblos, de la autodeterminación, no sean utilizados por la oligarquía, que ni siquiera son O sea, pueblos estás originarios. desestimando la voluntad Entonces, individual ¿el Tren de la Maya gente. no iría? Bueno, tenemos que ir a ¿Por una qué no pausa. iría? ¿Por Tenemos qué que ir no a una iría? pausa. Recuperamos este tema si quieres Órale, para el próximo el lunes. martes. Nos No, vemos yo el vengo el próximo- lunes. El lunes. Lástima. Es que me cambias el día también, me Yo no fui, confunden fue todo. Alejandro. Fue Alejandro Encinas. Bueno, recuperamos el tema el lunes, lo platicamos el lunes, lo de los amparos en temas de cuestiones de interés público y demás. Hacemos una pausa y regresamos ya nada más para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.